Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra nueva transmisión del culto de Casa de los Milagros Internacional. Bienvenidos, sabemos que este es un gran día, un domingo donde podemos escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que Él va a hablar con nosotros, que aunque podemos estar lejos, que aunque tal vez no asistamos de manera presencial, sabemos que podemos conectarnos y aún así escuchar la palabra de Dios. Vamos a prestar atención y vamos a escuchar y conectarnos, y así, aunque estemos lejos, podemos estar más cerca. Sean bienvenidos. ¿Por qué no nos preparamos hoy para adorar el nombre del Señor? Dispón tu corazón para alabar en espíritu y en verdad al único que merece nuestra alabanza y adoración. Veo en el cielo el lienzo de tus obras, el firmamento está lleno de tu gloria. ¿Quién es el hombre para que en él tú pienses? Le has coronado de favor y honra. No puedo entender tus pensamientos. Tu majestad llena el universo y tu reino se establecerá. Tu presencia inundará la tierra. Y con tu fuerza silencias las tinieblas y las montañas hablan de tu grandeza. Y con tu voz creaste las estrellas. Somos obra del perfecto amor. No puedo entender tus
y su reino se establecerá. Tu presencia inundará la tierra. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Señor Jesús, pues rendimos nuestros corazones, rendimos nuestras vidas ante ti. ¿Por qué no en esa mañana levantas tus manos y le dices, Señor, ven a mi casa, ven y habita en mi casa, en mi hogar. Ven y llénanos, Señor, a cada uno de nuestros familiares, a cada una de las personas que está con nosotros. Rinde tu vida y dile, Señor Jesús, esta es tu casa. Ven, inúndanos, ven y llénanos. Más que nunca te necesitamos. Más que nunca anhelamos de ti. Más que nunca, Señor, necesitamos ser llenos de tu presencia. Más que nunca reconocemos nuestra necesidad de ti. Ven y llénanos, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Aquí está, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover.
Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Envuélvenos hoy, Señor. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos, Señor. Envuélvenos, envuélvenos. Desciende hoy, Señor. Tu poder descienda hoy. Ven a tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos, cántalo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Como en el cielo, Señor. Ven llenarnos, ven saturarnos. Ven, Señor. Ven llenarnos, ven llenarnos. Anhelamos más de ti, anhelamos más de ti. Ven y llenando, ven y llenando. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Pues tu espíritu está aquí.
Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a cada familia que está reunida en este día para recibir la palabra y esperamos que esta semilla de la palabra llegue a tu corazón y que tú la recibas, que tú la creas y que tú la pongas en práctica. Recuerda que la clave para que la palabra sea eficaz es que uno no solo sea oidor, sino que uno pueda obedecerla. El tema en este día está en Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. San Mateo 18, 21. Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El tema para este día es las consecuencias de no perdonar. ¿Qué pasa cuando uno se niega a perdonar a aquella persona o a aquellas personas que te han dañado, que te han lastimado o que te han herido? Jesús cuenta esta historia que acabamos de leer en base a una pregunta que Pedro le hizo. La pregunta que Pedro le hizo es: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, en base a esa pregunta y a la respuesta de Jesús es que cuenta la historia. La pregunta de Pedro señala una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos, que es perdonar a aquellos que nos dañan, que nos hieren, que nos lastiman. Pedro pensaba que el perdón tenía un límite. Él había oído a Jesús hablar del perdón. Entonces él dijo: bueno,
pues creo que hasta 7 veces ha de ser lo máximo para perdonar. Para los judíos el número 7 es el número completo, el número total, ¿verdad? Y dice, bueno, la totalidad del perdón es hasta 7 veces. Ya si se pasa de 7, ya no se va a perdonar. Jesús le dice que como ciudadano del reino de Dios, no como ciudadano terrenal, sino como aquellos que conocemos, que seguimos las enseñanzas de Jesús, que como ciudadanos del reino, el perdón que vamos a otorgar debe ser ilimitado. Cuando Él dice 70 veces 7, no se trata que saques tu calculadora y dices 490 veces y vayas llevando un registro, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, no. Sino esa frase, 70 veces 7, quiere decir cada vez que sea necesario, cada vez que se requiera, todas las veces, no hay un límite para otorgar perdón a aquellos que nos han lastimado. Entonces, después de decirle Jesús a Pedro que el perdón es ilimitado, pasa a contar esta historia. Y en esa historia Jesús describe de una manera precisa el efecto o los resultados, las consecuencias que vienen a la vida de las personas, de los hijos de Dios en este caso, que se niegan a perdonar, que cierran su corazón y no están dispuestos a perdonar a aquellos que los han dañado. Voy a usar cifras actuales. Estas cifras la tomé del pastor César Castellanos hace unas semanas atrás. Él estuvo dando varias enseñanzas diarias sobre el perdón. Y entonces de ahí de la referencia que él hace, es que tomo las cantidades actualizadas. La historia es que un hombre le debía al rey $6 millones. $6 millones es una cantidad imposible de pagar, ¿verdad? Si lo traducimos a peso mexicano, cada dólar vale 20 pesos, entonces serían 120 millones de pesos. Es una cantidad, una cifra exorbitante. Esa deuda era imposible de poder pagar. Como el hombre no podía pagar, el rey toma una decisión. El rey ordena que él, que su esposa, que sus hijos sean vendidos como esclavos. Además, todas sus propiedades, sus tierras, sus animales, todos los objetos de valor que él poseía iban a ser vendidos también. Cuando aquel hombre escucha la consecuencia tan dura que iban a vivir, no solo él, sino su familia, por no poder pagar la deuda, dice que ese hombre cayó de rodillas y lloraba, suplicaba, pedía por favor. Y bueno, fue tanta el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperación que había en su vida, y él pidiéndole al rey que le tuviera paciencia, que sí le iba a pagar, pero obviamente era imposible que él pagara esa deuda. Pero la historia dice que el rey, al mirar su dolor, al ver su desesperación, su angustia, dice que el rey sintió compasión y dijo, bueno, ¿sabes una cosa? Te cancelo la deuda. Ya no me debes los $6 millones. En este momento queda anulada la deuda que tienes conmigo. Y dice que ordenó que lo soltaran y que lo dejaran libre. Imagínense cuando ese hombre salió de la presencia del rey. ¡Qué inmensa alegría! ¡Qué alivio tan grande había en su corazón el saber que le habían perdonado esa deuda tan inmensa! Él salió lleno de felicidad y de dicha. Pero la historia dice que cuando él salió del palacio del rey para ir a su casa, se topó con un vecino suyo, con alguien conocido, que le debía $17. ¿Sí? $17.
si compara los 6 millones de dólares a 17 dólares, obviamente hay una diferencia abismal. No hay manera de equiparar ambas cantidades. 17 dólares. Y dice la Biblia que él le exigió a su compañero que le pagara los 17 dólares. No solamente le exigió de palabra, sino dice que él lo estaba ahorcando, lo agarró de aquí lleno de enojo, de furia, de coraje. Dice que le agarró el cuello y lo estaba asfixiando, lo estaba ahorcando. Y el hombre se arrodilló y le dice, por favor, tenme paciencia, dame oportunidad de pagar. Y le rogaba que le diera oportunidad de pagar. Pero este hombre lleno de enojo, de coraje, dice que lo llevó ante las autoridades. Y como no pudo pagar los 17 dólares, lo metieron a la cárcel. Quizás cuando tú estás escuchando esta historia, te llenes de indignación, te escandalices y digas, bueno, ¿cómo es posible que este hombre haya actuado así? ¿En qué cabeza cabe actuar de esa manera? Si a él le acaban de perdonar 6 millones de dólares, ¿cómo es posible que él no haya podido perdonar 17 dólares? Quizás tú estés indignado por la actitud de ese hombre, pero quiero decirte que esta historia no tiene que ver con ese hombre, porque esta historia es ficticia, o sea, no fue un hombre real, sino es una historia que Jesús contó. Sino que esta historia tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Que a lo largo de la enseñanza, la pregunta que hay en tu corazón y la pregunta que hay en mi corazón es, ¿no estaremos portándonos de la misma manera como se portó ese hombre? La segunda pregunta que tenemos que hacernos a lo largo de esta enseñanza es, ¿hay alguien que te ha dañado, que te ha lastimado y que tú no has querido perdonar? ¿Sabes lo que sucede cuando te niegas a perdonar? La primera consecuencia de negarte a perdonar al que te daña está en Mateo 18:31 de la historia. Y dice, y viendo sus consiervos lo que pasaba, que no lo quiso perdonar, sino lo metió a la cárcel, dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Cuando tú te niegas a perdonar, se levanta un argumento espiritual en tu contra. Un argumento espiritual se levanta contra ti. Desde el momento que tú retienes el perdón, que tú te niegas a perdonar, tú le das cabida en tu corazón al resentimiento, al enojo, a la amargura, a la ira, a la venganza, etc. O sea, cuando tú te niegas a perdonar, esos sentimientos negativos entran en tu corazón. Se abre una puerta por el cual el diablo tiene acceso, tiene puerta abierta para entrar a tu vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, 26 y 27. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa palabra dice que cuando tú te niegas a perdonar y conscientes, permites que el enojo se quede anidado en tu corazón y empiecen a pasar las horas y empiecen a pasar los días sin que tú sueltes el perdón, entonces le está dando lugar al diablo. La palabra lugar es la palabra griega topos, de donde viene la palabra topografía, ¿verdad? Y tiene que ver lugar, un territorio.
un sitio, un puesto. Cuando tú te niegas a perdonar, le das un sitio en tu corazón al enemigo. Tú le das el permiso, la oportunidad de entrar y de tomar posesión de una parte de tu vida. Es algo tremendo, eso es algo espiritual, por eso la primera consecuencia es espiritual. Se levanta un argumento espiritual en tu contra. Si te niegas a perdonar, le abres la puerta al enemigo. Él va a entrar, él va a controlar una parte de tu corazón y desde ahí va a empezar a operar para ir dominando, para ir extendiéndose. Habla de una raíz de amargura que va contaminando, que va invadiendo todas las áreas de tu vida. Segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. También voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Pablo está hablando, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo aquí hablando del perdón vuelve a decir que cuando uno perdona lo que tiene que ser perdonado, cuando uno perdona las ofensas, cuando uno perdona a aquellas personas que te lastiman, dice, entonces estamos impidiendo que Satanás gane ventaja de nosotros. Esa palabra ganar ventaja quiere decir sacar provecho, sacar el mejor partido, tomar ventaja de. Cuando tú retienes el perdón, cuando tú te niegas a perdonar, entonces le está dando a Satanás la oportunidad de tomar ventaja, de aprovecharse, él ve la oportunidad, ve la puerta abierta y él dice, acá entro yo, esa es mi chance para controlar su vida, es el momento correcto para poder dominarlo. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones son sus propósitos o sus intenciones malignas. Entonces, cuando tú te niegas a perdonar, tú le estás dando la oportunidad a Satanás para que él gane ventaja en tu vida, para que él entre y tome posesión, se apodere de parte de tu corazón y desde ahí él puede empezar a operar, él puede empezar a poner en tu mente, en tu corazón, propósitos e intenciones malignas. Un ejemplo bíblico de esto que estamos hablando es el príncipe Absalón. Absalón, él fue hijo del rey David. Y Absalón, lamentablemente, él no supo cómo perdonar, o mejor dicho, no quiso perdonar. Y eso lo llevó a la destrucción. Absalón tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. David tuvo varias mujeres. Entonces, Absalón y Amnón eran medios hermanos. Mismo papá, diferente mamá. Absalón tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Y Amnón se enamoró de Tamar. Con engaños, fingiéndose enfermo, hizo que ella fuera a prepararle una comida a su casa y estando ahí, él violó a su hermana Tamar. Tamar completamente destrozada, totalmente devastada por lo que Amnón había hecho, llega a su casa y su hermano Absalón le hace una pregunta. Amnón ¿te violó?
Y ella dijo, sí. Y él le dijo, "Shh, no digas nada, cállate. Haz como que no pasó nada". Pero él abrió, como él no perdonó, él se llenó de resentimiento, él se llenó de odio hacia Amnón. Él juró venganza en su corazón. Dijo, esto no se va a quedar así, esto no lo voy a perdonar. Yo tengo que desquitarme, yo tengo que vengarme de lo que le hizo a mi hermana. Por 2 años, dice la Biblia, 2 años, Absalón guardó el resentimiento, el odio y la venganza en su corazón. En esos 2 años, él fingió que no pasaba nada. Él fingió también que nadie sospechaba el plan homicida que había en su corazón. Después de esos 2 años, él hizo una fiesta, invitó a sus hermanos, le dijo a sus criados que emborracharan a Amnón, y cuando él ya estaba tomado, lo agarraron y le clavaron un puñal y lo mataron. Fue una muerte instantánea. Ese homicidio fue resultado de que él le abrió la puerta al diablo. Que él, al negarse a perdonar, al negarse a soltar el perdón por el daño tan grande que Amnón había causado, él albergó el resentimiento y eso fue creciendo y él empezó a tener maquinaciones malignas que le llevó a matar a su hermano Amnón. Pero la historia no termina ahí. Él se va huyendo, está exiliado varios años, luego regresa, pero ahora ya no está enojado contra su hermano porque ya lo mató, sino ahora el resentimiento es contra su papá, contra David. Y 4 años que vivió en Jerusalén, él guardó ese rencor, guardó el resentimiento y el enemigo empezó a llenarle su mente, su corazón con ideas malignas, con propósitos perversos. Y entonces él maquinó matar a su papá, a su propio padre, a David. Él empezó a hacer un complot, él empezó a tejer una red de aliados, de traidores, y empezó a planear todo para matar a su papá y él quedarse con el trono. Fíjese cómo Absalón, por negarse a perdonar, por no tomar la decisión de soltar el perdón a los que le habían dañado, entonces él le dio lugar al diablo, el enemigo tomó control de su vida, el enemigo le sembró pensamientos malos, perversos, y él empezó a hacer cosas totalmente terribles. Entonces, cuando tú te niegas a perdonar al que te dañó, se levanta un argumento espiritual en tu contra. Y el enemigo que tiene acceso ahora a tu vida va a empezar a poner ideas, pensamientos malos, perversos, malignos en tu corazón. Y si eso empieza a pasar, es una señal que vas camino a la destrucción. Eso es algo serio. Es algo serio. La segunda consecuencia de negarte a perdonar al que te ha dañado está en Mateo 18, versículos 32 y 33. Y dice así: entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando tú te niegas a perdonar, te conviertes en una persona malvada. Esa palabra malvado quiere decir perverso, maligno, moralmente corrupto. Te corrompes.
la falta de perdón transforma tu carácter, transforma tu corazón. Te convierte en una persona diferente a lo que normalmente eres. Dios describe de una manera dura a quienes se niegan a perdonar. Esa palabra malvado es una palabra, recuerda, es maligno, diabólico, perverso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios describe así tan fuerte, con una palabra tan fuerte, a quien se niega a perdonar, al que lo dañó? Y en el mismo versículo dan dos razones por qué una persona que no quiere perdonar a otra es una persona maligna. Y la primera razón, dice Dios, el rey le dice a aquel hombre, toda aquella deuda, recuerde que eran 16 millones de dólares, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Una persona que se niega a perdonar es malvada porque ha olvidado el perdón tan grande que Dios le ha concedido. Cada uno de nosotros ofendimos a Dios, no una vez, ofendimos a Dios, no sé, a lo mejor hasta cientos de miles de veces. Ofendimos a Dios de maneras terribles, vergonzosas. Cada uno de nosotros cometió muchas barbaridades en contra de Dios. Era tan grande la deuda que teníamos con Él. Era tan inmensa la lista de los delitos y pecados que habíamos cometido contra Dios, que no había forma que tú y yo pagáramos esa deuda. Merecíamos el castigo, merecíamos ser condenados. Pero la buena noticia es que Dios nos perdonó a través de Jesucristo, que Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros, que Jesús derramó su sangre preciosa para que todas nuestras maldades, para que todas nuestras rebeliones, para que toda nuestra desobediencia, para que todas nuestras perversidades fueran perdonados totalmente a través de su sangre derramada en la cruz. Somos deudores de Dios. Él nos perdonó una deuda impagable. Vuelvo a repetir, no fue una vez que ofendimos a Dios. Fueron cientos de miles de veces que lastimamos a Dios, que herimos el corazón del Padre. Pero Dios no nos dio el castigo que merecíamos, sino Él nos perdonó. Y ahora nosotros nos negamos a perdonar a aquel que nos dañó. Somos malvados cuando una persona no perdona, es malvada, porque están tratando a quien nos dañó totalmente contrario a como Dios nos trató a nosotros. En vez de destruirnos, en vez de condenarnos eternamente, Dios nos perdonó la gran deuda. ¿Sabe? Cuando alguien te daña, uno piensa, no, es que esto que me hizo es imposible de perdonar, es tan grande, es inmenso. No, eso no tiene perdón. Es como la historia que acabamos de leer. A nosotros se nos perdonó 6 millones de dólares y nosotros no podemos perdonar 17 dólares. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Lo que él me hizo es algo muy grande. Vuelvo a contestar. Es que tú le hiciste a Dios cosas peores. Si a ti te ofendieron 1 o 2 veces, tú ofendiste a Dios miles de veces. Si a ti te difamaron 5 veces, tú
difamaste a Dios cientos, miles de veces. Si a ti te humillaron, tú pisoteaste el nombre de Dios miles de veces. O sea, eres perverso, o una persona es perversa si no perdona, porque no entiende eso. Tú no puedes pensar, eso que me hicieron es imposible de perdonar, cuando algo que realmente era imposible, lo que nosotros debíamos, era imposible. Fuimos perdonados totalmente, completamente. Y nosotros, al negarnos, al negar el perdón, comparado con lo que se nos perdonó a lo que tú tienes que perdonar, hay una gran diferencia. Lo que Dios te perdonó a ti es inmensamente más grave de lo que tú le tienes que perdonar a esa persona que te dañó. Por eso, si tú te niegas a hacerlo, entonces tú eres una persona malvada, maligna, perversa. Cuando tú te niegas a perdonar, ocurre una transformación en tu interior. Una transformación no buena. Tu naturaleza se vuelve maligna y perversa. Cuando nosotros no perdonamos, le damos lugar al diablo, ocurren cambios en nuestro carácter. Ocurren cambios en nuestra conducta. Aún personas que no nos han hecho nada son afectadas, son lastimadas por la forma como nosotros nos portamos. Guardar el enojo, guardar el resentimiento, te hace una persona mala. No solo con el que te dañó, sino te va a hacer que actúes mal con los que te rodean, que aún ellos no te han hecho nada, que aún ellos nunca te han dañado, pero tú ya, como dice, ya no buscas quién te la hizo, sino buscas quién te la paga. Por eso, negarse a perdonar te convierte en una persona malvada, en alguien duro, insensible, en alguien violento, vengativo, rencoroso. La tercera consecuencia de no perdonar a quien te daña está en los versículos 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando tú te niegas a perdonar, ya vimos que el enemigo entra, gana terreno en tu corazón. Ya vemos que te conviertes en una persona malvada y entonces Dios se enoja, se enfurece, Dios se encoleriza. Dios ya no te ve con ojos de amor y de misericordia. Recuerdan que ese hombre al que le habían perdonado los $6 millones, cuando regresa y dice, eres una persona malvada, le dice, yo tuve misericordia, yo te vi con misericordia, yo sentí compasión de ti, yo no quise hacerte sufrir, pero veo que tú eres malvado, por lo tanto no mereces mi misericordia, mereces mi enojo. Y cuando Dios se enoja es algo terrible. Miren lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora?
Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es perdonador, pero también es cierto que cuando uno es malvado, Dios se llena de furia. ¡Ah! Se enoja tanto y su enojo va encaminado sobre aquella persona que es malvada. Tremendo eso. En Jueces capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6, no lo voy a leer, luego pueden leerlo en su casa. Jueces 6, del 1 al 6, dice, los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se volvieron malvados. Dice, y entonces Dios los entregó a los madianitas. Cuando tú te niegas a perdonar, Dios se enoja y te entrega, te deja en poder de los verdugos. Esa palabra verdugo quiere decir un carcelero que atormenta, un torturador. No tiene nada, no tiene mucho que ver con lo de las cárceles de hoy día, donde es por causa de los derechos humanos, pues no torturan a los prisioneros, ¿verdad? Tienen su televisión allá y salen a jugar fútbol, hay iglesias allá, etc. En la antigüedad no era así. Cuando uno era mandado a los verdugos, la tarea de los verdugos era causar sufrimiento, producir dolor en la vida de las personas. Leí una anécdota de Nelson Mandela, un hombre, su vida es inspiradora y cómo su vida transformó a una nación, a Sudáfrica. Nelson Mandela fue encarcelado muchos años por luchar por la igualdad de las personas en Sudáfrica. Cuando él salió, después de muchos años de cárcel, él fue elegido como el presidente, fue el primer presidente negro de la nación de Sudáfrica. Y un día, cuando él estaba haciendo una gira de trabajo con algunos de sus colaboradores, estaban visitando diferentes ciudades del país de Sudáfrica. Un día ellos llegaron a un restaurante, un parador, y se sentaron a la mesa a comer. Y cuando estaban comiendo, de pronto Nelson Mandela miró y vio en una mesa a alguien que él conocía. Y él le dijo a su secretario, por favor, ve a la mesa del señor que está ahí y dile, de parte del presidente Nelson Mandela, está usted invitado a venir a comer a mi mesa. Quiero que venga a comer con nosotros. Y su secretario fue y le hizo la invitación al hombre, y ese hombre, un hombre de color blanco, vino y se sentó a la mesa con Mandela. Y para todos los que estaban ahí reunidos, comiendo con el presidente, era notorio que ese hombre, cuando llegó a la mesa, temblaba. Ese hombre estaba temblando, no podía agarrar su comida, no podía tomar su refresco, sus ojos desorbitados, sus mandíbulas desencajadas. Y le decían, ¿está usted bien, señor? ¿Necesita algo? ¿Le hace falta algo? Y él solo decía, no, estoy bien. Pero era evidente su nerviosismo, su temblor que tenía. Cuando él ya no pudo más, dijo, señor presidente, ¿puedo retirarme? Y le dice el presidente, claro, puedes irte, no te preocupes, yo voy a pagar tu comida. Adelante, puedes irte. Y el hombre se levantó y se fue. Cuando él se fue, los compañeros del presidente Nelson Mandela le dijeron, señor, ese hombre está muy enfermo. Ese hombre vio cómo temblaba, vio cómo estaba desorbitado, desencajado. Parecía que en cualquier momento le iba a dar un infarto. Y el presidente le dijo, no, ese hombre no está enfermo. No.
Y entonces, ¿por qué estaba así? Y dijo, bueno, es que ese hombre fue el verdugo que yo tuve en la cárcel. Ese hombre todos los días llegaba a torturarme. Muchas veces él me dejó de dar agua por días. Y cuando yo imploraba por agua, yo le suplicaba que me diera agua, él se orinaba encima de mí y me decía, ese es el agua que tienes que beber. Dice, ¿saben por qué temblaba? Porque él esperaba que yo me desquitara de todo lo que me hizo en la cárcel. Y dijo, pero no, la venganza destruye la nación y el perdón construye la nación. Yo ya lo perdoné. Cuando yo leí esa historia, esa anécdota del presidente Nelson Mandela, entendí qué tremendo corazón de él. Uno por mucho menos de eso, ¿verdad? Ya no quiere perdonar. Por mucho menos de eso que a él le hicieron. Él dijo, la venganza destruye a las naciones, destruye a los seres humanos, pero el perdón construye las naciones. Cuando tú te niegas a perdonar, Dios te entrega a los verdugos y los verdugos te van a hacer sufrir. Los verdugos no van a tener compasión ni misericordia de ti. Yo no digo esto para asustarte, yo digo esto porque Jesús lo dice. Yo no lo estoy inventando. Mi deseo no es que tengas miedo para perdonar, no, que tú entiendas lo grave que es delante de Dios, que tú te niegues a otorgar el perdón a aquellos que te han dañado. Necesitamos entender un principio en este punto. Muchos de nosotros pensamos que si yo perdono al que me dañó, le estoy haciendo un bien a esa persona. Entonces yo digo, ¿y por qué lo voy a perdonar? O sea, porque yo pienso que si lo perdono, lo estoy beneficiando, le estoy haciendo algo bueno a él, a la persona que me dañó. Pero según lo que yo leo en la Biblia, eso no es correcto. Cuando yo perdono al que me dañó, no lo estoy beneficiando a él. El primero que se beneficia soy yo, no él. El perdón me beneficia a mí. Por el contrario, cuando yo me niego a perdonar, no le estoy haciendo un mal a esa persona, sino el principal afectado soy yo. Así que recuerda, no le haces ningún bien a la persona al perdonarlo, te lo haces a ti mismo. No le haces ningún mal a la persona al odiarlo, el mal te lo haces a ti mismo. Un día una joven llegó con un pastor y ella estaba confesando el odio que la comía por dentro porque una persona de su familia había abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Y eso causó un trauma, un impacto devastador en su vida. Hasta ahora que era una adulta, ella seguía siendo lastimada por lo que le hizo ese familiar. Y entonces el pastor le escuchó y cuando ella terminó de contar todo el odio, el coraje, el enojo que había, el resentimiento que había guardado durante años, el pastor le dice, tiene que perdonar a esa persona. Y ella reaccionó enojada. ¿Cómo se atreve a pedirme eso?
Le acabo de decir todo lo que me dañó. Le acabo de decir cuánto he sufrido por culpa de él. Dice, yo lo único que quiero es que él se pudra en el infierno, sufra todo lo que yo sufrí. Nunca, nunca quiero volver a verlo. Jamás en toda mi vida. Entonces el pastor le dice, oiga, usted no quiere verlo en toda su vida. Claro que no, no lo quiero ver. Le dice, bueno, entonces le voy a decir por qué lo tiene que perdonar. Porque si usted no lo perdona, se va allí también al infierno y allí lo va a ver todos los días, por la eternidad. Si ya no lo quiere volver a ver, perdónelo para que se vaya al cielo. Así que el principal beneficiario no es la persona que perdonas, eres tú. Te estás haciendo un bien a ti mismo, no al otro. Pero si tú te niegas a perdonar, no le haces mal al otro, te estás dañando a ti mismo y vas a pagar graves consecuencias. Los verdugos van a venir a torturarte. Mire lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 12 y de ahí 14 y 15. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y con eso quiero cerrar la enseñanza de hoy. Este hombre pensó que al no perdonar a su prójimo, no le afectaba en nada con el rey. Y descubrió que había cometido un error muy grave. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos negamos a perdonar al que nos ha dañado, nos metemos en problemas con Dios y sufriremos graves consecuencias. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguien al que no has perdonado? ¿Hay alguna persona que te hirió, que te lastimó profundamente y que tú no has querido soltar el perdón a esa persona? Todo este tiempo que tú no lo has hecho, tú has estado expuesto. Guardar el rencor, guardar el resentimiento otra vez no perjudica a esa persona, te perjudica a ti. Perdonar a esa persona que te dañó, a ti o a tu familia, no lo bendice a él, te bendice a ti. Tú eres el beneficiario. Así que hoy la palabra nos invita a tratar a los demás, especialmente a los que nos han dañado, como Dios nos trató a nosotros. Dios nos ha perdonado todo lo malo, todas las ofensas que cometimos contra Él. ¿No querrás tú perdonar al que te ha ofendido? Yo te invito hoy a que sueltes el perdón. No es necesario que la persona esté, tampoco al principio es necesario que busques a la persona, sino ese es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto entre tú y Dios.
Quizá tú digas, pero es que él nunca me pidió perdón. Bueno, eso tampoco, recuerda que eso tiene que ver contigo más que con él. Si él no lo hace, él sufrirá la consecuencia, pero el punto eres tú. Yo te invito hoy que tú hoy tomes la decisión de perdonar a los que te han dañado. Si esa es tu decisión, te pido que te voy a enseñar cómo orar. Yo voy a guiar en esta oración, pero que tú necesitas externarlo también. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy me determino a perdonar de todo corazón a aquellos que me han herido y me han lastimado. A aquellas personas que con sus palabras, con sus comentarios, con sus acciones, me hirieron a mí o a mi familia. Hoy renuncio al enojo, renuncio al odio, renuncio al resentimiento, renuncio a la venganza, renuncio a la amargura. No lo quiero más en mi vida. Hoy tomo la decisión de perdonar el daño que me hicieron. Que así como tú tuviste misericordia de mí y me perdonaste todo lo mal que hice, así yo tomo la decisión de perdonar a esta persona. Yo suelto en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo decreto en este momento que todo terreno que le haya cedido al enemigo, que todo verdugo que haya estado atormentando mi vida por causa de que no había soltado el perdón, que hoy se vaya en el nombre de Jesús. Que hoy Dios me libera por la sangre de Jesús. Soy libre a través del perdón que he concedido, que he otorgado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que eso es lo que Dios nos enseña hoy. Y recuerde, no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Haga lo que tiene que hacer. Que Dios le ayude a poder obedecer su palabra. Muy bien, ahora quiero compartir la Santa Cena. Hoy es día de Santa Cena. Esperamos que tenga listo su pan sin levadura, que tenga lista su copa de vino, jugo de uva, que le entregue a cada persona de su familia para que podamos participar. Recuerde que este es el pacto del nuevo pacto en la sangre de Jesús y que cuando usted participa, todos los beneficios que Cristo conquistó en la cruz son efectivos, serán una realidad para ustedes y para su familia. Así que tomen el pan, tomen la copa y participemos de la Santa Cena. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos en memoria de Él.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le pido que se una con su familia, por favor, que pueda abrazarse con su familia. Quiero declarar una bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaro que todos los beneficios de este nuevo pacto en tu sangre es efectiva para cada familia de tu pueblo. Que la salud, la prosperidad, la liberación, la protección, que todo lo que ellos necesitan son provistos a través de tu sangre preciosa. Yo declaro en este momento que la cobertura de tu sangre está con ellos, que tú los guardas, que tú los proteges, que tú les provees, que tú los sanas, que tú les suples sus necesidades, Señor, que tú eres su pastor y nada le faltará, que la cobertura de tu sangre está sobre su familia y tú les bendices, tú les respaldas y que ellos puedan predicar tu palabra, que cada uno podamos llevar el mensaje, llevar la palabra de vida a aquellos que no te conocen. Yo declaro la bendición. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le mandamos un abrazo, un saludo. Recuerde nuestra oración, conéctese con su red para orar. Si tiene alguna petición, si hay alguna necesidad, comuníquele a su líder para que podamos estar orando, intercediendo por ustedes. Y esperamos en el Señor que pronto podamos vernos en persona. Le mandamos un abrazo y gracias también por su apoyo al Banco de Alimentos. Gracias a los corazones generosos que han ayudado. Que Dios le dé 100 veces más lo que ustedes han sembrado con amor. Saludos y que tengan una excelente semana. Páselo bien ese día con su familia. Bendiciones. Wow, qué tremenda palabra, ¿verdad? Y pues yo ahora te invito con tu corazón sano por ya haber perdonado, con ese corazón preparado para ofrendar. Te invito a que me acompañes a leer en Hechos capítulo 10, versículo 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En esta palabra, hablamos solamente tomando esta parte, tomamos este párrafo de la Biblia donde habla de que nuestras ofrendas y nuestras oraciones suben delante del Señor. Cornelio era un hombre gentil, no era judío. Por lo tanto, en esos tiempos el evangelio todavía no se llevaba a los gentiles. Pero Dios, viendo el corazón de este hombre, mandó a Simón Pedro, su discípulo, uno de los 12, para que le predicara el evangelio. Para Dios es importante tu ofrenda. Para Dios es importante tus oraciones. Él nunca las va a dejar a un lado. Aún que seamos gentiles y ahora con la bendición de que Jesús extendió su perdón para todos, nosotros podemos gozar de esas bendiciones. Ahora yo te voy a pedir que prepares tus ofrendas, prepares tus diezmos y que vayamos delante del Señor a orar y agradecerle por todo lo que Él nos ha dado.
Vamos a agradecerle porque tenemos techo, porque tenemos sustento, porque tenemos nuestra familia, porque aún en este tiempo difícil, Él nunca nos ha dejado y Él nos ha tomado de su mano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están nuestros diezmos, aquí están nuestras ofrendas. Venimos delante de ti y te damos gracias porque sabemos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos, nuestras oraciones suben delante de ti como una ofrenda de olor fragante. Te damos gracias, Señor, porque has sanado nuestro corazón. Gracias porque podemos perdonar, porque podemos venir delante de ti, delante de tu presencia, con un corazón agradecido, con un corazón sano y dispuesto, Señor, a darte nuestra mejor ofrenda. Y yo bendigo a cada familia, yo bendigo a cada persona que con amor ofrenda. Y yo declaro, Padre, que cada ofrenda sube delante de ti y que tú multiplicas y que tú das trabajo, que tú das salud y que tú bendices a cada familia. Que en este tiempo, como dice tu palabra, no faltará el alimento y no escaseará en ningún hogar, porque tu bendición está sobre cada uno de los miembros de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga y que seas prosperado grandemente en esta semana.